El gusto de recibir a Gustavo Casiotti, que es el titular de APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Gustavo, un gusto, gracias por venir. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Bueno, ahí recién fuera del micrófono estaba intentando plantear dos focos de atención dentro de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque hay una cantidad de pymes en la Argentina que nos están dando trabajo a más de 7 argentinos de cada 10 que tienen trabajo registrado en blanco, ¿no? Hay una pequeña y mediana empresa que puede identificarse como aquella que trabaja para el mercado interno y que no está pendiente de los insumos importados. Y hay otra pequeña y mediana empresa que podríamos focalizarla en aquella que tiene una parte de exportación, pero que está directamente relacionada con estos insumos importados. Y un día como hoy, por ejemplo, en donde las variables económicas, como el dólar, están apuntando al precio que están apuntando, ¿cuál sería la reacción de un pequeño y mediano empresario hoy que está produciendo ahora? A ver, Daniel, en primer término tengamos en cuenta que la mayor parte del universo de las micro, pequeñas y medianas empresas destinan su producción o la prestación de sus servicios al mercado interno. Lo que no quiere decir que, obvio, no haya pymes que sí comercian con el exterior, son las menos. Más del 95% de las empresas pymes tienen por destino pura y exclusivamente el mercado interno y por eso son tan sensibles a situaciones como las que se vienen dando en estos últimos tiempos, caracterizadas por un deterioro de ese mercado interno. ¿A qué nos referimos con deterioro? Básicamente, la disminución del poder de compra de los consumidores, que vienen siendo afectados por el aumento de las tarifas, por el cierre de paritarias por debajo de inflación, simplemente por nombrar algunos efectos que hacen que la disponibilidad de dinero que pueda obtener por sus ingresos, llámese un jubilado, un pensionado o un trabajador, cualquiera sea su condición, le alcance cada vez menos para comprar, y eso tiene un claro impacto negativo en el entramado pyme que, como decíamos, depende del mercado interno. Ahora bien, si tomamos aquellas pymes o actividades que están vinculados con la exportación, nos encontramos con que, si bien pueden obtener un mejor tipo de cambio, digo, en este proceso devaluatorio, el dólar entre diciembre del año último y el día de hoy ha superado el 50% el valor de devaluación, digamos que puede ser un aspecto positivo. Lo podemos entender como un tipo de cambio más competitivo, pero lo que ocurre, Daniel, es que paralelamente todos sus insumos, que en muchos casos están dolarizados, también aumentan. Tengamos en cuenta que en el país, en promedio, el 70% de los insumos de la actividad productiva son importados. Según las cadenas de producción, difieren, por supuesto, esos porcentajes. Claro. En el caso del armado de teléfonos, prácticamente el 90% son insumos o piezas importados. En la industria automotriz, un 70%. Y así vamos de corrido. Quiere decir que, por un lado, tenemos un mejor tipo de cambio, pero, por otro lado, los insumos que están expresados en dólares también corren, con lo cual su ecuación económica se acota. ¿Nunca vamos a cortar esa brecha por este camino? No, nosotros entendemos que no, y además con algunos agravantes, Daniel, porque nosotros somos un país que se ha venido caracterizando por la producción agropecuaria, ¿verdad? En donde sí hay una fuerte incidencia de los vínculos con el exterior. En lo que me refiero es a la exportación básicamente de cereales. ¿Qué ocurre? Estamos hoy por hoy frente a un modelo económico que no distingue o no genera un desacople entre el mercado externo y el mercado interno. ¿Qué quiere decir? La tonelada de soja, de trigo, de maíz o de cualquier otro cereal, cuando hay una variación en el tipo de cambio, no solamente ese exportador obtendría más pesos por la venta al exterior de esas toneladas, sino que automáticamente ese mayor valor va a ser trasladado al mercado interno. Cuando digo que no hay ningún mecanismo que desacople el valor externo del interno, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inexistencia de retenciones, un término complejo que generó en nuestro país situaciones altamente conflictivas, pero que en definitiva lo que procuraba era establecer un diferencial entre los precios de los productos que se exportaban, porque tengamos en cuenta que
como nosotros somos básicamente exportadores de cereales, la relación con los productos de góndola de los alimentos es directa, claro, porque a partir de allí se elabora harina, se elabora aceite y todos los derivados. El que se queda con este producto acá no quiere perder lo que pudo haber exportado. Un productor agropecuario que obtiene vendiendo la mercadería en el exterior un determinado importe, producto de multiplicar la cotización de la soja, por ejemplo, por el tipo de cambio, va a aspirar a tener la misma rentabilidad y obtener los mismos precios en el mercado interno, salvo que haya medidas concretas, y ahí el rol del Estado necesario para que equilibre, morigere o acomode las variables. Por ejemplo, garantizando una determinada cuota para abastecer el mercado interno. Me refiero, por ejemplo, al trigo, que hoy por hoy no existe. Una determinada cantidad de toneladas de trigo que garanticen, por ejemplo, el aprovisionamiento de la industria harinera. Y lo mismo en el caso de la industria sojera. Tengamos en cuenta, Daniel, que el país, a partir justamente de esta inexistencia de regulaciones, ha tenido que salir a importar cereales para abastecer a la industria aceitera. Un verdadero disparate para un país como el nuestro, que es uno de los principales productores de cereales. Alguna vez tendremos que sentarnos a redefinir en Argentina el término de esa intervención de la retención, ¿no? Pero evidentemente esto ha generado grandes diferencias de criterios que nos han llevado a estos movimientos económicos. ¿Cómo hace una pyme hoy para encontrar crédito? ¿Qué tipo de crédito encuentra hoy una pyme? A ver, si partimos de la base que la tasa de referencia en materia de tasas la fija el Banco Central, básicamente a partir del valor al cual licita las LEBAC, es una de las pautas de referencia de las tasas del mercado, que ha cerrado en la última licitación cerca del 47%. ¿Te imaginas, Daniel, que todo el esquema de tasas del sistema bancario parte de ese piso y de ahí para arriba? Hay líneas que se ubican en el 60 o en el 65, otras en el 70, dependen de la entidad bancaria. Obviamente en esos niveles de tasas reales positivas es muy difícil que una pyme pueda desarrollar una ecuación económica con alguna chance de rentabilidad. Son tasas que, por supuesto, desalientan la actividad productiva, sino por el contrario, fomentan lo que vulgarmente se denomina la bicicleta financiera. Porque con esas tasas, pensemos lo siguiente: ¿qué emprendedor, qué pyme puede destinar voluntariamente una cifra de dinero o de dólares a la actividad productiva cuando resulta tan tentador la timba financiera? Obviamente, ¿por qué esto no se da con mayor intensidad en el entramado pyme? Porque en el ADN del empresario pyme está apostar por la actividad productiva, apostar por su comercio, defenderlo, aguantarlo, que es lo que hemos venido haciendo durante estos 2 últimos años y medio, pero que hoy por hoy está en la gravedad de la situación del entramado pyme, que definitivamente está en un estado de emergencia, que empieza a rechinar algunos llamados de atención. Ejemplos concretos, la cantidad de cheques rechazados que se vienen verificando en el mercado, la interrupción de la cadena de pagos, lógicamente, porque las pymes tienen dificultades para honrar sus obligaciones con sus proveedores, o estiran los plazos, o la contrapartida es quedarse sin mercadería por no poder cumplir. Y por otra parte, otro grupo de empresas que venían pagando a 15, 30 días, estiran esos plazos y eso hace que se genere un quiebre de la llamada cadena de pagos. En el medio, Daniel, que tenemos una gran cantidad de embargos, tanto de la FIP como de ARBA, por falta de cumplimiento de las obligaciones, sea previsionales o impositivas. Es una situación sumamente conflictiva hoy por hoy la que están atravesando las pymes.